Gloria al Señor. Qué gusto verles, hermanos. Y mire, yo quiero hablarle hoy de esto porque la semana pasada se acuerda que hablamos del Dios que está con su pueblo. ¿Sí se acuerdan? Sí. Hablamos de cómo Dios ve a su pueblo. Sí, a veces nos formamos ideas sobre Dios, cómo es Dios, y de repente, hermano, créame que nuestra vida cristiana se afecta por esto, porque vemos a Dios como alguien malvado que nomás está viendo en qué nos equivocamos. Y bueno, muchos dicen, no, es que está muy difícil vivir así. Pero sabes, Dios te ama. Y el día que tú viniste a Cristo, Él te vio como justo, como bueno. ¿Sí? Entonces, hermano, tú puedes confiadamente venir a Él. ¿Y eso significa que vas a ser perfecto? No, hermano. Nos vamos a equivocar, vamos a fallar, pero ¿sabes? Tenemos un abogado, Jesucristo. ¿Sí? Y lo que hizo Jesús en la cruz nos concede que usted y yo podamos venir al Padre con confianza, arrepentidos y perdonados. ¿Sí? Amén. Entonces yo quiero preguntarle lo siguiente: ¿cuántos quieren ser bendecidos? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria, todos queremos ser bendecidos. Yo preguntaba, ¿quiénes nos consideramos buenos? Si nos ponemos a preguntar a diferentes personas, ¿quién crees tú o cómo crees tú que es alguien bueno? Cada quien vamos a tener una idea muy diferente de cómo es una persona buena. Pero sabe, yo creo que sería bueno usar la Biblia para ver qué dice la Biblia de los buenos. Si usted me acompaña ahí en su Biblia, le invito, Salmo 112. Hoy vamos a ir a través de este Salmo. Vamos a hablar de 10 bendiciones, entonces 10 bendiciones que están disponibles para usted. Y resulta ser que yo intencionalmente no puse las 10 bendiciones en su hoja. Así que le va a tocar estar muy atento para anotarlas, ¿sí? Entonces yo sé que está haciendo mucho calor y da sueño, pero a ver, con eso va a estar bien atento porque si no se le va a pasar, ¿sí? Y yo creo que todos quieren ser bendecidos, todos dijeron amén, entonces no se pierda ninguna, amén. Gloria a Dios. Mire, el texto de hoy nos va a decir esto: ¿quiénes son los buenos y qué bendiciones hay para ellos? Yo quiero decirle una cosa: Dios tiene mucho más que darte que lo que tú tienes que pedir. Mira, le voy a leer este texto. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 3:20. Dios tiene mucho más que darte, hermano, que lo que tú puedas pedir. Entonces, lo interesante hoy es que tú y yo podamos entender cómo vamos a recibir esas bendiciones. Porque vaya que son bendiciones muy especiales. Pero tú y yo necesitamos conocer cómo esas bendiciones las hago mías. ¿Sí? Porque hay bendición, hermano, para el cristiano. Hay bendición para todo aquel que cree en Jesucristo. Entonces, mi intención hoy es compartirte cómo tú puedes ser bendecido y puedes bendecir a tu familia. Porque el texto de hoy te vas a dar cuenta que habla de la familia, de la descendencia. Vamos a leerlo, ¿le parece? Salmo 112. Y te voy a invitar que leas conmigo la primera parte y todo el capítulo. Pero la primera parte fuerte, ¿sí? La primera palabra. ¿Listos? 1, 2, 3. ¡Aleluya! Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea a sus enemigos, en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres.
Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Y qué pasó con usted? ¿Ya no lo escuché leer? ¿Sí estaban leyendo? Ok, vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta palabra. Padre, gracias por amarnos tanto. Y gracias, Dios, porque hoy nos concedes a mi hermano y a mí estar en este lugar. Padre, en particular te doy muchas gracias por concedernos y personalmente concederme los oídos de mis hermanos para escuchar esta palabra. Te ruego, Padre, que lo que yo hable bendiga a mi hermano, que lo que yo hable sea tu palabra y no la mía. Señor, tú conoces el corazón, tú sabes lo que necesita mi hermano. Háblale, Dios, de acuerdo a ello, y que hoy mi hermano salga muy bendecido, con una esperanza, pero también con un compromiso de amarte más, de conocerte más y llevar esto a otros. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo empieza con un aleluya. Allá cerca de su casa donde vivimos, estoy formando una nueva disciplina. Me está costando mucho, pero me estoy levantando temprano y estoy yendo a caminar. Me ha hecho muy bien, me siento muy bien y aprovecho para saludar a mis vecinos, conocerlos, y bueno, es algo bonito que ha pasado. Pero justamente ayer que caminaba, hay un matrimonio ya mayores que estaban platicando sobre religión, y yo iba en mi caminata y escuchando lo que platicaban, pero de repente escuché la palabra aleluya. Dije, están alabando al Señor. Pero puse un poquito más atención y no, estaban hablando de los aleluyas. Bueno, dije, bueno, pronto van a ser aleluyas ustedes también. Pero bueno, el asunto es que la palabra aleluya es una expresión de alabanza a Dios, ¿sí? Hay versiones en la Biblia que dice, alabado sea el Señor. Hermano, usted y yo tenemos claro que Dios es digno de alabanza, ¿sí? Dios es digno de alabanza, toda la adoración es para Él. Pero mire, aquí en este texto nos dice, aleluya, alabe a Dios. ¿Por qué nos dice esto? Esto es interesante, nos exhorta, aleluya, alaba a Dios. Porque viene algo que merece muchos aleluyas, muchos gloria a Dios. Hay una lista preciosa de bendiciones. Hoy yo le voy a hablar de 10. Entonces aquí el salmista David, se cree fue David, él empieza, aleluya, aleluya, alaba a Dios porque lo que viene es bueno. Y sabes, este mensaje ahí viene dirigido a un grupo de personas, ¿sí? Dice, aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El principio, vamos a ver el principio. Y es que antes de hablarte de bendiciones, quiero hablarte del principio. ¿Quieres esas 10 bendiciones que vamos a hablar hoy? Tengo que empezar con digamos, el requerimiento o el principio. El verso 1 nos habla de este principio y dice 2 cosas bien importantes. Escuche, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Número 1, el hombre que teme a Jehová. Lo siguiente, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Yo quiero hablar de estas 2 cosas aquí en el principio. Hermanos, el hombre que teme a Jehová, ¿qué es esto? Dice aquí la Escritura, el hombre que teme a Dios es bienaventurado. O en otras palabras, el hombre que teme a Dios es muy bendecido, es dichoso. Hay algunas versiones o significados de bienaventurado que es doblemente feliz. Es doblemente feliz aquel que teme a Dios. Mire, hermano, la palabra de Dios nos instruye una cosa. Yo creo que tú conoces este texto, pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Te lo sabías? Está en Proverbios 1:7, pero también en Salmos, un capítulo antes de donde estamos. ¿Qué dice ahí? 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Escucha esto, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Hermano, la Biblia nos dice que tú quieres ser sabio, empieza temiendo al Señor. Mucho se dice que cuando hablamos de temor de Dios, hablamos de respeto a Dios, ¿verdad? Yo creo que hemos oído esa expresión, ¿verdad? En términos prácticos está bien, pero sabes, el temor de Dios va más allá de un solo respeto, ¿sí? De un solo respeto a Dios. Se trata de reconocer dos cosas, que Dios es justo, pero que Dios castiga el pecado también. Esas dos cosas tenemos que entender. Cuando alguien teme a Dios, debe entender y debe aceptar y debe creer estas dos cosas. Dios es justo y Dios castiga el pecado. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Hay juicio para el pecador que no se arrepiente. Lucas 12:5, ahí está. Quiero que lo leas, lo veas y puedas confirmar conmigo esto. Dice así la Escritura: pero os enseñaré a quién debes temer. Te enseñaré otra vez, pero os enseñaré a quién debes temer. Teme a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Quién tiene el poder para echar al hombre al infierno? Yo no, Dios. ¿Sí? Él es quien dice quién se va al infierno y quién se va con él. ¿Sí? Eso no me toca a mi hermano, ni a ti tampoco. ¿Sí? Eso lo decide Dios. En nuestro curso de discipulado tenemos una lección que habla del temor de Dios. Hablamos del temor de Dios en la familia. Y para esto usamos un texto cuando enseñamos esto, el temor de Dios, Primera de Crónicas. Aprovecho, si no has tomado este curso, inscríbete y la próxima o el próximo grupo que abramos, pues puedas tú también llevarlo. Pero mira, en este curso hablamos de tres cosas fundamentales basadas en este texto. Primera Crónicas 28, 9 al 10. Dice así la Escritura. David está hablando a su hijo Salomón, que es el próximo rey. Y él le dice esto, escucha hermano. 28, 9 al 10, ¿dónde estoy? Aquí. Y tú, Salomón, hijo mío, escucha, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, escucha esto, Él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Tres cosas aquí, mire. Primero le dice, mira Salomón, reconoce a Dios. Sírvele de todo corazón y con ánimo voluntario. No estás siendo obligado. Si vas a servir a Dios, hazlo porque tú quieres servir a Dios. Hermano, el servicio a Dios es voluntario, no es a fuerzas. ¿Sí? No es a fuerzas. La siguiente cosa le dice, porque Dios escudriña los corazones. Así que si tú vas con otra intención, Dios lo conoce. Y la tercera cosa que le dice, si tú le buscas, le encuentras. Ese es el Dios al que hay que temer, hermano. El Dios que si lo reconocemos, si le servimos con todo el corazón, hermanos, Él nos va a ayudar. Él va a estar con nosotros. ¿Sí? John MacArthur en su libro Cómo ser padres exitosos resume el temor de Dios en dos cosas o en dos aspectos: reverencia y temor al desagrado de Dios. Eso es temor de Dios, hermano, tener reverencia o respeto a Dios, pero también tener temor de fallarle o de desagradarle. Ese es temor de Dios, hermanos. Que tú sientes temor a fallar a Dios. Mira, decir yo temo a Dios va más de una sola frase. Se requiere una conciencia firme, reverente, comprometida, activa con respecto a los atributos de Dios. Tú y yo tenemos que saber que Dios es justo. Hemos hablado que Dios es soberano, que su voluntad no cambia, que Él es santo. Eso involucra temer a Dios, hermanos. No es solo decir, sí, yo temo a Dios. Mucha gente dice eso.
Muchos quizá por las experiencias que han vivido y lo que tienen más bien es miedo, pavor, porque no cambia su estilo de vida, simplemente se asustaron en una situación, pero no cambiaron su forma de vida. Eso no es temor de Dios, hermano. El temor de Dios, ya vemos, es muy distinto. Mire, cuando Dios promete algo, y esto a lo mejor algunos van a decir, ¿cómo es posible? Pues lo siento, la Biblia lo dice. Pero cuando Dios promete algo, hay condiciones, ¿sí? Hay condiciones. ¿Estás de acuerdo? Si no, ven conmigo a la Biblia, Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, 1 y 2. Y a través de la Escritura, fíjate en cada promesa que Dios da. ¿Qué dice Dios antes de darte la promesa? Aquí el 28 habla de bendiciones a la obediencia. Pero antes de listar las bendiciones, Dios dice esto, escucha. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, voy a leerlo otra vez. Acontecerá que si oyeres la voz de Jehová atentamente, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, escucha, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, si te fijas, hermano, para tener todas esas bendiciones hay que oír lo que Dios dice y hay que hacerlo, hay que obedecer. ¿Cómo ves, hermano? Eso es lo que Dios dice en su palabra. Entonces, el temor de Dios habla de una vida obediente, hermano. Un caminar diario, buscando su palabra, ¿sí? Buscando conocerlo, escuchando su voz, sirviendo a sus propósitos, sirviendo para su gloria, ¿sí? Porque, hermano, tú y yo fuimos creados para eso, para la gloria de Dios. Hay un texto que me gusta y lo leo, Deuteronomio 13:4, dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Fíjese, eso es temor de Dios, escuchar a Dios atentamente lo que dice, obedecerle, hacer todo para su gloria, seguir su voluntad, sus caminos, sus propósitos. Eso es temer a Dios. Entonces, estamos hablando, ¿quiénes son esos buenos? ¿Verdad? Porque el tema de hoy es bendiciones para los buenos, o 10 bendiciones para los buenos. ¿Quiénes son los buenos? ¿O quién es el hombre justo, la mujer justa, buena delante de Dios? Primero, teme a Dios. Segunda cosa, en sus mandamientos, dice, se deleita en gran manera. Dos cosas, hermanos: temer a Dios y deleitarnos en su palabra. Pero dice ahí, en gran manera, ¿sí? Si lo ves ahí en tu texto, velo en el versículo 1. Bendecido o bienaventurado el hombre que teme al Señor, ya vimos. Y segunda cosa, y en sus mandamientos se deleita, en gran manera. Charles Spurgeon decía esto, mire, perdónenme la expresión, es un poco fuerte, pero lo voy a leer textual. Dice: hemos conocido a muchos hipócritas que se regocijan en las doctrinas, pero no en los mandamientos de Dios. Qué triste, ¿verdad? Hoy hay muchos hombres y mujeres, mire, que son bien orgullosos. No, que yo sé la doctrina de tal, y te dan una lista de todas las teologías habidas y por haber. Y se deleitan en eso y saben muchísimo. Pero ¿sabe qué? No se deleitan en los mandamientos de Dios. En otras palabras, sabe toda la teología del mundo, pero no obedece a Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve saber toda la Biblia si no lo obedezco? De nada, ¿verdad, hermano? Entonces, hermanos, el hombre que será bendecido, como dice la Biblia, es aquel que se deleita en lo que Dios dice. Pero en gran manera, eso me gustó, en gran manera. Así que, hermano, mira, no se trata solo de conocer la Biblia, aprendértela de memoria y obedecer a fuerza los mandamientos, no. Se trata de deleitarnos. Que cuando tú y yo vamos a la palabra, Dios nos dice qué hacer, lo hacemos con gusto y con buen modo, ¿verdad? Como decían los papás.
¿Ya? El salmista David, hermano, entendió esto. El salmista David entendió este principio de deleitarse en la palabra de Dios, de deleitarse en lo que Dios dice. Y él encontró en esto la verdadera adoración. Porque, hermano, escuche esto, cuando alguien se deleita en los mandamientos de Dios, le obedece. Así de sencillo. Cuando alguien se deleita en los mandamientos de Dios, le obedece. ¿Sí? No ocupas ni decirle nada, porque él está deleitado en lo que Dios dice. Dios dice esto, vamos a hacerlo. Le obedece. ¿Sí? Pero cuando alguien, esto no me gusta, se empieza a quejar o simplemente no lo lee, pues no le obedece. ¿Sí? Yo quiero leer un texto y hace alusión a lo que hizo David. David es un ejemplo especial, hermano, porque nos enseña mucho y cómo este hombre aprendió a deleitarse en los mandamientos de Dios. Mire, Salmo 46 al 8 dice, ponga atención, sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Mire, entonces dije, he aquí vengo. En el rollo, dice, del libro está escrito de mí. Y vea lo que el salmista encuentra ahí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. David se dio cuenta que él, por más sacrificios que hiciera, por más holocaustos, por más, no sé, tanta cosa él pudiera hacer por Dios, para Dios, de nada serviría si él no obedecía. ¿Sí? Hemos dicho esto, hermanos, la mejor alabanza que usted y yo podemos dar a Dios es obedecer a Dios. ¿Cómo ve eso, hermanos? A veces es lo que más cuesta, ¿verdad? Porque es fácil cantar un canto y vámonos a hacer nuestra vida. Pero obedecer a Dios, ahí está lo bueno, ¿verdad? Y esa es la verdadera adoración, obedecer a Dios. Mire, hermano, el deleitarnos en el Señor, el deleitarnos en su palabra, resulta en muchas, muchas bendiciones. Es por eso que yo te hablo de esto, hermano, porque es mi oración y mi deseo que tú hoy vayas con bendición, ¿sí? Que veas cómo obtener la bendición de Dios. Mira en Salmo 37, 3 al 6, este está hermosísimo. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Escucha esto hermoso, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. El principio para ser bendecido es temer a Dios y deleitarnos en su palabra o en sus mandamientos. ¿Sí? Eso es, hermano, no le busquemos más. ¿Sí? Escucha esto, mira, alguien que no teme al Señor y no se deleita en sus mandamientos, este no va a dar alabanza a Dios. ¿Sí? Podrá estar aquí al frente, ¿sí? Pero si no teme a Dios, ni se deleita en obedecer a Dios, ¿sabe qué está haciendo esa persona? Está alabando a quién sabe quién, pero a Dios no. Quizás está alabando a sí mismo. Aquel que alaba a Dios de verdad, teme a Dios y se deleita en su palabra. ¿Sí? La obedece. Entonces, hermanos, vas a decir, oye, hermano, pues esto está serio. Cuando tememos al Señor, escucha esto, cuando tú temes a Dios, hermanos, lo que viene después es que amas su palabra. Cuando tú amas la palabra, obedeces a Dios. ¿Sí? Le obedecemos. Este es el principio, hermano, de la bendición verdadera. Y tienen que estar juntas las dos cosas, no las podemos separar. Amo a Dios, ¿verdad? Temo a Dios y obedezco su palabra. Si queremos la bendición completa, ¿sí? Entonces, y tienen que estar juntas. No puedes decir, yo temo a Dios, pero hago lo que yo quiero. No funciona así. O dices, yo me deleito y aprendo mucho de la Biblia y cuando voy la escudriño y hago exégesis y bueno, todas esas cosas de la teología, pero no obedeces, de nada sirve. ¿Sí? Entonces va juntito, temer a Dios y deleitarnos en su palabra. ¿Sí?
Y tú vas a decir, hermano, ¿cómo le hago entonces para temer a Dios y amar su palabra? Te voy a decir una cosa bien sencilla. Empieza en Mateo 6:33. ¿Qué dice ahí? Te lo sabes de memoria. ¿Quién lo dice? Fuerte. Tenemos tarea, hermanos, ahí hay que empezar. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahí hay que empezar. Buscar a Dios, su reino. ¿Sí? Ahí empieza, hermano. Y conforme tú te empapes de lo que dice Jesús, te animaría a leer Mateo 5-7, el sermón del monte. Ahí hay mucho que podemos aprender. Cómo vivir para Dios. Pero ahí está el principio. Busca a Dios primero. Pon a Dios primero. Le vas a empezar a temer. Vas a empezar a amar su palabra. Y vas a ser muy dichoso, muy bendecido. Ahora sí, hermano. Vamos a las bendiciones. Ya que sabemos cuál es la condición, vamos a las bendiciones. ¿Están listos, hermanos? Porque ahí viene lo bueno. Mire, pero antes yo quiero que vea su hoja. En su hoja, abajo del título yo le dejé un espacio. ¿Sí? Porque dice ahí 10 bendiciones para los buenos, ¿verdad? Pero ya que usted vio la primera parte, yo quisiera que pongamos un tema o un título más acorde a esto. Si me ayuda, tome nota. 10 bendiciones para el hombre que teme a Dios y se deleita en sus mandamientos. Si usted es mujer, pues ponga ahí 10 bendiciones para la mujer que teme a Dios y se deleita en sus mandamientos. Ese es el título original. A los que no vinieron, pues van a tener otro título. Bueno, no, me van a escuchar en la grabación, ¿verdad? Pero anote ese título, porque ese es el que usted se tiene que llevar. ¿Sí? Voy a repetirlo. 10 bendiciones para el hombre o para la mujer que teme a Dios y se deleita en sus mandamientos. Ese es su título, hermano. ¿Sí? 10 bendiciones para el hombre que teme a Dios y se deleita en sus mandamientos. Y agárrese porque empiezan las bendiciones. ¿Está listo? Gloria a Dios. Empezamos. Número 1. Su descendencia será poderosa en la tierra. Gloria a Cristo. ¿Cuántos quieren una descendencia poderosa? Esa es bendición de Dios para usted, hermano. Dios quiere bendecir su descendencia. Hay dos versiones que quiero leer. Nueva Traducción Viviente dice: sus hijos tendrán éxito en todas partes. ¿Cuántos quieren eso? Traducción Lenguaje Actual dice: los hijos de la gente honrada dominarán el país. Hermano, una descendencia poderosa, escucha esto, hermano. Tú quieres una descendencia poderosa, esto significa: una descendencia poderosa es una descendencia o hijos que sobresalen, que tienen dominio, seguros, que tienen influencia, que son exitosos en la sociedad, donde ellos trabajan, donde ellos se mueven. Gente de bien, gente que le va bien. ¿Cómo es, hermano? Empezamos bien, ¿verdad? Yo creo que aquí los padres desean que sus hijos sean los más exitosos. ¿Sí, amén? Sí, amén. Yo oro, ellos no llegan todavía, pero yo oro que cuando llegan sean de los buenos. ¿Sí? Entonces, hermano, ore así. Y vea qué necesitamos hacer. Ya vimos, temer a Dios y amar su palabra, obedecer su palabra. ¿Sí? Su descendencia será poderosa en la tierra. Número 1, es de reconocer, hermano. Eso es interesante porque dice será poderosa. Y a veces nuestro concepto de alguien poderoso es alguien malvado, ¿verdad? Si usted ve, por ejemplo, los grandes reyes que ejercieron poder, cómo lastimaron tanta gente. Hoy en día, los gobernantes que se les atribuye o se les otorga un poder muy grande, qué tremendas cosas hacen. ¿Sí? Por ahí hay una famosa película, ¿verdad?, donde dicen que un gran poder demanda una gran responsabilidad, o por ahí va el asunto. Pero hay una responsabilidad tremenda, hermano, en alguien que tiene poder. Pero sabes, el poder de cual habla la Biblia no es un poder malvado, un poder egoísta que suprime a los demás, no. Es un poder
porque proviene de alguien que es temeroso de Dios. Ahí es la gran diferencia, ¿sí? Por eso esos hijos, hermanos, reciben, mire, acuérdese, el padre es temeroso de Dios, se deleita en guardar los mandamientos del Señor. Entonces ese padre, mire, le transmite a su hijo seguridad, le transmite a su hijo autoridad, le transmite a su hijo poder. Sí, porque cuando usted teme a Dios, usted transfiere a su hijo esas cosas, hermano. Créame, hay poder en nuestras palabras, hay poder en su ejemplo, en mi ejemplo, a nuestros hijos. Si usted y yo andamos de aquí para allá, ¿cómo van a ir esos hijos? De aquí para allá y más para allá, ¿verdad? Porque tristemente la cosa a veces va cada vez peor. Pero si usted teme a Dios, se deleita en los mandamientos del Señor en gran manera, ese hijo será de generación poderosa. Hermano, porque sabes, la fuente del poder es Dios, ¿sí? La fuente de poder es Dios, así que si Dios lo está diciendo, así va a ser. ¿Quieres que tu hijo sea de influencia? Ya viste dónde empezar. Salmo 84, 5 al 7, quiero leerlo para usted. Dice así la Escritura: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, dice ahí, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Ese es el hombre, la mujer que teme a Dios, hermano. Muy bendecido, dichoso. Y dice la Escritura, van a ir de poder en poder, ¿sí? Que ese sea una realidad para ti, hermano, para tu descendencia. Hermano, hoy en día muchos hijos viven inseguros. Es triste escuchar niños, hermanos, que les cuesta tanto hablar, les cuesta tanto decidir. Les preguntas algo y muy dudosos, no saben qué decidir. Pero hay algo serio ahí, hermano. Niños sin identidad, sin un futuro prometedor. ¿Por qué? Porque faltan los principios. Hoy hablamos de un principio, ahí lo tienes anotado: temer a Dios y deleitarte en gran manera en los mandamientos de Dios. Si esos principios los transfieres a tu hijo, hermano, ese hijo no va a ser inseguro. Ese hijo será bendecido y será poderoso, ¿sí? El hijo que teme a Dios y ama la palabra de Dios, seguramente ha visto a papá hacer lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Lo voy a leer otra vez. El hijo que teme a Dios y ama la palabra de Dios, seguramente ha visto a papá y a mamá hacer lo mismo, ¿sí? Así somos los hijos, hermanos. Yo veía a mi papá en la máquina de escribir, haciendo diseños para su trabajo, y ahí estaba yo a un lado haciendo lo mismo, según yo, ¿verdad? Con mi regla ahí haciendo rayadero. ¿Y a qué me dedico? A la computadora y a hacer diseños. Entonces, sí hay ejemplo en los padres, ¿sí? Entonces, mire, su generación será poderosa. Número 2 en tu lista. Segunda bendición que yo quiero hablarte hoy. Su generación será bendita. Ya hablamos de poder, de autoridad, de influencia, pero también, ¿sabes? Su generación será bendita. Versión Palabra de Dios para Todos dice: los que viven con honestidad, escucha esto, serán bendecidos. Simple, bendecidos. Spurgeon decía: el hombre piadoso podrá ser perseguido, pero escucha, no desamparado. Las maldiciones de los hombres no podrán privarlo de la bendición de Dios, porque las palabras de Dios son verdaderas. ¿Te acuerdas de Números 23:20? ¿Sí? Hermano, la descendencia del hombre que teme a Dios y se deleita en los mandamientos de Dios va a ser bendita. Y aunque venga un Balaam, ¿verdad?, queriendo maldecirlos, ¿sabe? ¿Te acuerdas qué decía 23:20 de Números? Recibí una orden de bendecir y no puedo revocarla. Así va a ser para tus hijos, hermanos. Si tú temes a Dios, si tú te deleitas
en los mandamientos del Señor. No va a haber Balaam, no va a haber Balac que pueda en contra tuyo. Los hijos del hombre que teme a Dios y se deleita en sus mandamientos son hijos que se gozan en la bendición de Dios. Y yo creo esto, tienen una bendición muy especial, hermanos. Spurgeon decía, el temor de Dios y caminar en integridad. Escucha, esto me encantó. El temor de Dios y caminar en integridad es una nobleza superior a la que la sangre o el nacimiento pueden otorgar. Cuando Spurgeon vivió, él era inglés, o sea, vivía en Inglaterra. Y hasta nuestros días Inglaterra tiene un rey, ¿verdad? Hace poco se murió la reina. Ahorita está su hijo, el rey Felipe, ¿será? Creo que sí es Felipe, ¿verdad? Carlos. Felipe fue, creo que el papá de la reina anterior. Entonces Carlos, el rey Carlos. ¿Sí? Spurgeon vivió ahí y había rey. O reina, no recuerdo, creo que era reina en ese tiempo. Pero él dice esto, mire, lo voy a leer otra vez. Temer a Dios, caminar en integridad, es algo mucho mayor que el puesto de rey, que el puesto de presidente o cualquier otra cosa. Porque hay una bendición mucho mayor que eso, hermano. Cuando usted y yo tememos a Dios, cuando usted y yo vivimos en integridad. Vivir en integridad es deleitarse en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. ¿Sí? Yo voy a parafrasear algo que decía el hermano Rogelio en sus enseñanzas hace algunos años. Él decía algo así: yo creo que Dios tiene una bendición muy especial para aquellos hijos que nacen en una familia así, que teme a Dios y que guarda sus mandamientos. ¿Verdad? Él decía eso. Yo personalmente creo también esto porque lo hemos visto a lo largo de la historia. Familias donde hay un temor a Dios, donde se le enseña temor de Dios a los niños, donde se les enseña la palabra, que amen la palabra, que obedezcan la palabra, esos niños crecen con buen testimonio y logran grandes cosas. ¿Sí? Y yo quiero decirle una cosa, temor de Dios y deleitarse en los mandamientos de Dios no es venir a la iglesia cada domingo, hermano. Es de verdad hacer lo que acabamos de ver ya hace rato. ¿Qué es temor de Dios? Espero haya tomado atención de esto. ¿Qué es deleitarse en la palabra de Dios? Pues es obedecerla también, ¿sí? Entonces, hay bendición especial cuando nuestros hijos viven de esta manera, cuando usted y yo les damos ese ejemplo. Y dice, será bendita su generación. Sin duda, hermano, usted y yo podemos decir que los hijos son una bendición, ¿sí? Los hijos son una bendición. La Escritura dice ahí en Salmo 127, dice, herencia de Jehová son los hijos. Es algo que Dios da, algo precioso, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por sus hijos? Hasta los que no tienen hijos dijeron gloria a Dios, por fe, ¿verdad? Gloria a Dios, yo también lo digo. Gloria a Dios, ¿verdad? Por los hijos. Son una bendición, hermanos. Los hijos, a ver, digan amén. Amén. Ya somos bendición. Aleluya. Pero mire, son de mayor bendición aquellos que han sido instruidos en el temor de Dios. Son de mayor bendición. ¿Por qué te voy a decir esto? Proverbios 15:20 dice que el hijo sabio alegra al padre. Un hijo sabio es aquel que teme a Dios. ¿Te acuerdas? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces ahí está, hermano. Aquellos que viven en temor de Dios son de más bendición, ¿sí? Así que si quieres hijos más bendecidos, ya sabes dónde empezar. Seguimos con las bendiciones. Bendición número 3. Vamos. Bienes y riquezas hay en su casa. Mire, este texto habla de bienes y riquezas y dices, wow, especial. Y más ahora que estoy bien endeudado. ¿Verdad? Versículo 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Mira, si tomamos el texto así muy literal y solo pensamos en lo material, se queda corto, hermano. Nos quedamos cortos en esto, ¿sí? Porque hay algo eterno en esto también. Pero si lo vemos en el ámbito espiritual, porque si tú te fijas, dice riquezas,
¿verdad? Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Esto es importante. Su justicia permanece para siempre. Entonces vamos a encontrar que el hombre que es bendecido con bienes, con riquezas, bendecido por Dios, hermano, dice, se mantiene íntegro. Dice ahí, su justicia permanece para siempre. Entonces, mire, ¿qué es lo que pasa comúnmente en el mundo? Cuando alguien de repente se vuelve muy rico y quizá por fraudes o por tranzas o todas esas cosas, ¿qué sucede? O que se vuelve millonario de un día para otro de maneras ilegítimas. Se aparta de Dios, se aparta de su palabra y por lo tanto, hermanos, su estado posterior es mucho, mucho peor. ¿Sí? Pero el hombre que teme a Dios, se deleita en su palabra, es muy bendecido y se mantiene íntegro. Esa es la gran diferencia, hermanos, porque mucha gente dice, ¡ay, qué bendecido soy! Y se para, no vive una vida en integridad, no vive una vida obedeciendo a Dios. ¿Sí? Entonces, eso no necesariamente es bendición de Dios. Quizá estás trabajando mucho y por eso tienes. Pero no es realmente la bendición de esta que habla el Señor aquí, porque no está viviendo en temor de Dios y guardando su palabra. ¿Quieres la verdadera bendición? Recuerda este texto: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Esa es la verdadera bendición, hermano. Piensa bien, hermano, ¿qué tipo de riquezas quieres en tu casa? ¿Qué tipo de herencia quieres dejar a tus hijos? Hay padres que con mucho orgullo y con mucha felicidad dicen, hijo, no te pude dejar una casa hermosa, no te pude dejar un carro, pero te dejé esto, la palabra, te enseñé aquí. ¿Sí? Eso es lo mejor que usted y yo podemos hacer para nuestros hijos, hermano. Si tienen la oportunidad de dejarle un carro, dejar una casa, qué bueno, y es bueno que lo haga. Pero asegúrese que primero le deje esto, la palabra de Dios. Lo que aprendimos hoy, temor de Dios y obediencia a la palabra. Si usted logra eso, transferir eso en su hijo, hermano, le ha dado la mejor y la mayor herencia. Asegúrese de dejar eso en su casa. Siguiente bendición, luz resplandeciente. Luz resplandeciente. Cuarta bendición, luz resplandeciente. Una versión, palabra de Dios para todos, dice, habrá luz en medio de la oscuridad para la gente honesta. Tendrá, sí, hay días oscuros, podrá estar enfermo, afligido, pobre, angustiado, como los demás, somos humanos. Sus antiguas riquezas pueden de repente tomar alas y volar, decía Charles Spurgeon, mientras incluso su justicia puede ser cruelmente sospechada. Así las nubes pueden descender a su alrededor, pero su oscuridad, escucha esto, me encantó, no durará para siempre. El Señor traerá luz a su debido tiempo, porque tan seguramente como el sol de un buen hombre se pone, volverá a salir. El sol volverá a salir, hermano. Sea lo que sea que estés pasando hoy, si tú vives en temor de Dios, honras la palabra de Dios, la luz viene pronto. ¿Sí, amén? Cuando yo estaba estudiando y que pues toma tiempo los estudios, mi mamá decía, ¿y cuándo llega la luz? ¿Se imaginan de qué se trataba? ¿Cuándo llega la luz? Pues decía, ¿cuándo vas a ganar? ¿Verdad? Gloria a Dios, la luz ya llegó. Dios ha sido fiel, pero la luz viene del Señor, hermano. Hay que depender de Él, ¿sí? Asegúrese de que su hijo aprenda temor de Dios, obedezca la palabra y la luz llega porque llega. ¿Sí, amén? Hay días oscuros, sí, pero la luz viene. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, hermanos. David, hermano, experimentó esto hasta el final de sus días. David, hermano, un hombre que entendió el principio de cómo adorar a Dios, de deleitarse en la palabra, en los mandamientos de Dios. Él experimentó esta luz hasta el final de sus días. Ahí en 2 de Samuel, lo voy a leer rápidamente, 23, 3 al 4. Escuche esto, mire. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios.
¿Y cómo será este? Mire, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en la mañana sin nubes, como la lluvia hace brotar la hierba de la tierra. David dijo y experimentó esto, hermanos, la luz de Dios en su vida, en su reinado. Hay algo bien bonito que viene ahí en el Salmo 111:4. Lo leemos, dice, mire, en el Salmo 111 habla en su mayoría atributos o cómo es Dios con su pueblo. Y dice que Dios ha hecho maravillas, memorables sus maravillas. Y ahora dice, clemente y misericordioso es Jehová. Si tú te vas al versículo 102, perdón, al capítulo 112, versículo 4, dice algo muy parecido. No los veo viendo su Biblia, hermanos. Nomás me ven a mí. A ver, vea su Biblia. 111, versículo 4. Véalo. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. ¿Listos? Ahora vámonos al 112, versículo 4. A ver qué le suena igual. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. ¿Encontró algo parecido? Clemente y misericordioso, ¿verdad? Vea qué bonito esto. Cuando un hombre teme a Dios, cuando un hombre obedece la palabra de Dios, está imitando a Dios. Y la clemencia de Dios, la misericordia de Dios, se va a ver reflejado en ese hombre, en esa mujer también. Y es que la Biblia nos dice que imitemos a Dios. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado eso? Efesios 5:1. Imitad a Dios como hijos amados. Entonces, esto es hermoso, hermano. Vea qué lindo, ¿no? Estas bendiciones son para usted. De la misma manera que el hombre anda en la luz de Dios, también este hombre será clemente y misericordioso. El hombre íntegro vivirá reflejando estos atributos de Dios, clemencia y la misericordia. Bendición número 5, sabiduría en los negocios. ¿Cuántos negociantes aquí? Sabiduría en los negocios, hermanos, si tú temes a Dios, si tú honras la palabra de Dios. El hombre que teme a Dios se conduce rectamente, honestamente, hermanos. Le va bien en sus negocios. Dice aquí, le va bien a quien presta con generosidad y sabe administrar sus asuntos con justicia. Hermanos, esta era una de las bendiciones que Dios había prometido a su pueblo. En Deuteronomio 28:12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia de la tierra a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Hermano, ¿quieres sabiduría en los negocios? Comienza temor de Dios. Honra la palabra de Dios, obedécela. Ahí está la clave, hermano, para ser bendecido. Honra a Dios en tus negocios y te va a ir bien. ¿Quieres sabiduría? Empieza, ya vimos, temor de Dios, deleite en sus mandamientos. Y cuando tú te deleites en Dios, en su palabra, hermanos, ¿sabes una cosa? Él concederá los deseos de tu corazón. Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche. Así que si tú te estás deleitando en Dios, tú estás temiendo a Dios, hermano, tú puedes con confianza venir con Dios y decirle, Dios, necesito sabiduría en este negocio. ¿Y sabes qué? Dios te va a dar mucho y bien mucho, ¿verdad? Como decimos acá, abundante, dice la Escritura, abundante y sin reproche. Ese es el Dios al que servimos. Y yo quiero que te lleves esta bendición, hermano. Número 6. Dice, no resbalará jamás. Otra bendición. Nueva Traducción Viviente dice, a estas personas no les va a vencer el mal. Se les va a recordar por mucho tiempo. Este tipo de personas que temen a Dios, hermanos, podrán en ocasiones tener días difíciles, tiempos de duelo. Quizá hay días de alegría. Pero sabe, el hombre que teme a Dios, obedece sus mandamientos, no será vencido por el mal.
porque tiene bien establecidos sus prioridades, sus lealtades, y no va a resbalar. ¿Cómo ves, hermano? Aun cuando te parezca muy difícil la decisión que tú tienes que tomar, si tú estás viviendo en temor de Dios, si tú estás obedeciendo a Dios, hermanos, te va a ir bien. Dios te va a guiar. Mira, la Escritura dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, escucha, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A veces nuestras decisiones o nuestra falta de conocimiento, falta de experiencia puede que nos lleven a algo malo, pero si tú confías con todo tu corazón en Dios, dice, Él te endereza, ¿sí? Él te lleva por el buen camino. Así que, hermano, si tú así haces, dice ahí, habrá memoria, habrá testimonio de alguien que vivió en integridad. Y tu generación, tu descendencia, lo va a vivir también. Bendición número 7. Ya casi terminamos. Bendición 7. No tendrán temor de malas noticias. Bendición número 7. No tendrán temor de malas noticias. Dice ahí, su corazón estará firme, confiado en el Señor. Traducción lenguaje actual dice: nunca le asalta el temor de recibir malas noticias, pues confía en Dios. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto gente que está bien asustada y siempre esperando lo peor? Hay gente que vive así, hermano, y es bien desesperante y es bien triste, porque por más que tú le explicas, le dices, mira, todo está bien, lo acomodamos bien, está siempre esperando lo peor en todas las circunstancias, en todas las situaciones. Qué difícil es, si usted trabaja con alguien así, es difícil, porque siempre son negativos, siempre esperando lo peor. Bueno, no disfrutan. Pero aquel que teme a Dios, aquel que obedece la palabra de Dios, mire, no tiene temor de eso. El que teme a Dios y se deleita grandemente en la palabra, vive confiado, porque Dios siempre cumple sus promesas. En el mundo en que usted y yo vivimos hay mucha incertidumbre, hay muchas malas noticias, hermanos. Pero el hombre temeroso de Dios puede vivir sin temor. Puede estar confiado que Él es ciudadano del cielo, ¿sí? Y que su vida está segura, que su morada ya está segura, ¿sí? Que si aquí una inundación, no sé, lo que sea, cualquier desastre, Él sabe que allá en el cielo tiene su hogar, su ciudadanía está intacta, ¿sí? Así que, hermanos, yo le invito, mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra fe, porque escuche esto, fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. No tendrás temor de malas noticias si tú temes a Dios, si le obedeces. Bendición número 8. Yo le dije que lo iba a llenar de bendiciones hoy. Pues ya, espero ya lleve el plato o el vaso al 80%. Faltan otras 2 todavía. Su corazón estará seguro, hermanos. No tiene por qué preocuparse ni por qué sentir miedo. Dice ahí, hasta mira con aire de triunfo a todos sus enemigos. Así lo dice traducción lenguaje actual. Hermano, alguien que teme a Dios vive seguro, confiado. Y él sabe que podrá haber todo tipo de oposición, pero al final él puede decir, como lo dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. ¿Sí? Yo sé que mi Redentor vive. Alguien que vive en temor de Dios sabe que su Redentor vive. Y al final dice, se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel en mi carne, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Vea, dice, yo lo veo porque lo veo, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ese es el hombre que teme a Dios, que aunque está ahí todo llagado, ha perdido su familia, sus hijos, ha perdido todo,
Él dice, yo sé que mi Redentor vive y lo voy a ver. Y no otro, yo lo veo. ¿Sí? Ese es el hombre que teme a Dios, la mujer que teme a Dios, hermano. Eso es lo que el Señor promete, tal seguridad. Puede haber toda la riqueza del mundo, hermanos, y aparentar muchas bendiciones, quizá algunas de estas. Pero ¿sabes qué? El corazón seguro solo lo da Dios. Si mucha gente hoy puede simularte todas las bendiciones que vimos hace rato, pero un corazón seguro solo Dios lo da. Porque hay mucha gente que compra el mejor seguro del mundo, ¿sí? El mejor equipo de seguridad para su casa, pero la verdadera seguridad solo la puede dar Dios. Cuando tú y yo confiamos en Dios, ahí es la verdadera seguridad. Otra bendición más, hermanos: reparte. ¿Cómo que esto es bendición, repartir? Pues sí, hermano. Jesús dijo que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Estás de acuerdo? Dar es una bendición, repartir es una bendición. La Biblia de las Américas dice con liberalidad, o sea, sin esto. Vean, esto sí, véanlo. Esto no entra en el reino, el codo. No, hermano, dar con liberalidad, ¿sí? Dar porque de veras amamos a Dios y amamos a nuestros semejantes. Este es el fruto de alguien bendecido, de verdad bendecido, hermanos. No que se bendijo él a sí mismo, no. Aquel que ha sido bendecido realmente por Dios, ¿sabes? Da sin problema, porque sabe que de lo recibido de su mano, de eso da, ¿sí? Entonces sabe que del mismo lugar donde vino de la bendición hay más y hay que seguir dando, que fluya, que fluya, que fluya. Amén. Yo he orado mucho, hermanos, y me bendice el saber esto, que como iglesia así somos, ¿sí? Hay que bendecir y buscamos oportunidades de bendecir, ¿sí? Entonces siempre estamos buscando maneras de bendecir. Ahí están las misiones, casa hogar, oportunidades de bendecir. Vamos a hacerlo, ¿sí? Porque, hermanos, eso es una bendición también. Sus buenas acciones, dice aquí, serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia, recibirán honor. Aquí nuestro texto dice, la memoria del justo permanece. Mire, hermano, hoy en día muy pocos tienen esa libertad de dar. Quizá porque fueron engañados, ¿verdad? Hay gente que han abusado de ellos y mejor cierran su corazón. Y no es necesariamente que sean pues gente que no quiera dar, sino que fueron lastimados, ¿verdad? Yo conozco mucha gente así, hermanos, que fueron estafados de maneras horribles, que su corazón se lastimó, se dañó y dijo, ya no vuelvo a darle a nadie. Qué triste, ¿verdad? Pero aquel que teme a Dios, que obedece a Dios, reparte. A mí me gustó algo que decía Charles Spurgeon. Mire, aquel que teme a Dios, que obedece su palabra, dice, él será el depósito de Dios, y de su abundancia fluirán corrientes de libertad para abastecer a los necesitados. ¿Cuánto les gustaría ser depósitos de Dios? Yo sí, ¿sí? Ser bendecido para bendecir a otros. Qué hermoso es, hermano. La verdad es una bendición dar, ¿sí? Entonces, que usted y yo seamos esos depósitos donde Dios, pum, ahí manda un montón de bendiciones para que usted supla a otros. ¿Sí, amén? ¿Cuántos quieren que Centro de Fe Ángulo sea así? Yo quiero, sí sea. Pero que bendigamos a la gente, hermanos. Cerramos, victoria. Victoria final. Victoria final. Aquel que teme a Dios, que se deleita de gran manera en la palabra de Dios, en obedecerla, tendrá la victoria. Una victoria final. Aquí dice Spurgeon, dice, el hijo de la ira se verá obligado a presenciar la bienaventuranza de los justos, aunque la vista le haga roer en su propio corazón. Porque ¿qué dice el texto? Véanlo conmigo, versículo 10 y último, dice, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Hermanos, el malvado tendrá que ver la bendición del justo, ¿sí?
El malvado, aunque no quiera, y dice ahí va a crujir los dientes, no sé cómo funciona eso, pero no quiero estar yo ahí. Bien enojado, pero le va a tocar ver y tendrá que aguantarse. ¿Sí? El malvado. Porque usted y yo seremos victoriosos si tememos a Dios, si amamos su palabra. Para el temeroso de Dios, que se deleitó en los mandamientos de Dios, una victoria definitiva y eterna le espera, hermanos, con su Señor y Salvador. Y yo quiero decir este último texto. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el destino final, hermanos, de un hombre que teme a Dios y de un hombre, una mujer que aman apasionadamente la palabra y la obedecen. Vuelvo al principio, hermano. No es que vaya a volver a empezar, no se me asuste. Somos estos bienaventurados. Estamos siendo bendecidos de esta manera, hermano. Yo le voy a preguntar otra vez, ¿cuántos buenos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? La Biblia dice esto: no hay ningún justo. Lo siento, hermano. Jesús dijo: ¿por qué me dices bueno? No hay nadie bueno, solo Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Te tengo una buena noticia. No te me quedes ahí. Jesucristo es la respuesta. Eres bueno, eres justo, porque Cristo es bueno y es justo. ¿Sí? Gloria a Dios, hermano. Porque somos justificados por medio de Jesucristo. ¿Sí? Somos vistos como buenos, como justos delante de Dios por lo que Cristo Jesús hizo. ¿Sí? Gloria a Dios, hermano. Porque por gracia, dice la palabra, somos salvos. La fe que tú necesitas para creer en Cristo también fue un regalo. Así que tú dices, yo vine a Cristo porque yo decidí, porque yo... Hermano, la fe que tú tuviste, ¿sabes? Fue un regalo de Dios. Dios te dio ese regalo. Efesios 2, 8 al 9 lo dice. ¿Sí? Te lo leo, mira. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Cuando dice, y esto, se refiere a la fe por la que fuiste salvo. Dios te dio el regalo de la fe también, para que creyeras. Así que, hermano, eres bueno, eres justo, porque Jesucristo te hace justo. Sí, amén. Yo me dirijo a ti que nos escuchas o nos ves por primera vez. O te encuentras en duda, quizá dices, ay, ¿seré yo de estos o no? Te voy a invitar a hacer una cosa. Hoy vengamos delante de Dios y reconozcamos que somos incapaces, que somos pecadores. Vengamos así delante de Dios, porque dice la Escritura que aquel que se humilla será exaltado. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Así que más nos vale venir delante de Dios humillados, hermanos, amigo, amiga. Si eres creyente, dices ser cristiano, y no estás viendo todas estas bendiciones en tu vida, quiero decirte dos cosas. Primero, Dios te llama a que estés a cuentas. ¿Sí? Tú viste 10 bendiciones, podemos sacar un montón más de ahí, pero 10, yo traté de resumirlo en 10. Tú viste 10 bendiciones, si esas bendiciones no están hoy en tu vida, en tu descendencia, ¿sabes qué Dios te está diciendo? Me está diciendo, hay que estar a cuentas. Porque no estamos viviendo ni en temor de Dios y no estamos deleitándonos en su palabra. Entonces hay que estar a cuentas, hermanos. Y mi segunda cosa que quiero decirte es esta. ¿Cómo vamos a orar? Yo te animo que hagas un cambio en tu oración. ¿Sí? Porque mira, tú podrías decir, bueno, es que aquí hay muchas bendiciones, ¿verdad? Y yo debería enfocarme en esto, dedicar gran parte de mi oración a orar porque todo esto suceda en mi vida. Yo les he enseñado que hay que orar con la Biblia y este es un buen texto. Pero no enfoques tu oración en puro dame, 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 Señor. No lo hagas así. Comienza temiendo a Dios.
Comienza deleitándote en la palabra de Dios y todas estas bendiciones vienen. ¿Sí? Cuando tú temes a Dios, cuando tú obedeces a Dios. Todas esas bendiciones vienen, porque ve el texto, así empieza. Bienaventurado, bendecido el hombre que teme al Señor y sus mandamientos, o en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y de ahí corren las bendiciones. ¿Oramos? Vamos a orar, hermanos. Cierra tus ojos, por favor. Padre, muchas gracias. Qué hermoso eres. ¿Cómo nos amas? Señor, gracias por este día habernos traído a tu casa. Pudimos haber estado en muchos lugares, pero hoy decidimos estar acá. Gracias, Dios, por darnos la revelación de esta clave esencial para ser bendecidos de verdad. Y gracias, Jesucristo, porque tú haces posible que seamos vistos justos, buenos delante del Padre. Pero hoy, Señor, atendemos al llamado. Reconocemos que nuestras obras no son suficientes, que nuestras justicias, aquello que decimos nosotros es que yo hago esto y yo he hecho mucho, son como trapos de inmundicia delante de ti. Señor, somos malos, no somos justos, porque vivimos para nuestros propios deleites. Hoy, Señor, te pedimos perdón por ser orgullosos. Hágalo, hermano, hagámoslo juntos. Señor, te pedimos perdón por la arrogancia. Señor, te pedimos perdón por nuestra desobediencia. Hoy, Señor, te pedimos perdón porque muchas veces buscamos que nuestros méritos fueran los necesarios para obtener la bendición, cuando los méritos de nuestra salvación fueron los de Cristo y no los nuestros. Hoy te pedimos perdón por enorgullecernos y sentirnos suficientes. Hoy reconocemos que Jesucristo, tú eres el único pago para nuestra justificación. Que Jesucristo, son tus méritos, no los míos. Miramos a ti, Jesucristo, el único que nos puede salvar. Y te pedimos hoy, Jesús, sé nuestro único, suficiente Salvador y Señor desde hoy. Y Señor, hoy oramos por corazones dispuestos a vivir en temor de Dios, corazones dispuestos a obedecer, deleitarse en tu palabra, en tus mandamientos, en tu palabra, Señor. Hagámoslo, hermano, y digamos: Señor, yo quiero vivir y me comprometo a vivir temiéndote a ti, Señor. Lo que hoy he aprendido, ponerlo a la práctica. Hoy me comprometo a obedecer, deleitarme en tu palabra, aun cuando esto me exponga, me confronte. Y Señor, te daré gloria, porque Señor, la bendición viene de ti. Hoy digo: aleluya, alabado sea tu nombre, aleluya, aleluya, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por cumplir tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a nosotros permanecer en el pacto, ser hombres y mujeres de pacto, porque tú lo harás. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.